habla de los seres humanos que habitan en él. Habla de nosotros, hombres y mujeres, pecadores. Habla de nosotros, hombres y mujeres, que sin él caminamos en tiniebla y oscuridad. Habla de hombres y mujeres perdidos y errantes, sin un Salvador. Pero Dios de tal manera amó a este mundo, y tanto fue su amor, tanto es su amor, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces pude entender que la voluntad y el propósito de Dios al enviar a su Hijo unigénito, a Jesucristo de Nazaret, con el propósito de que Él no quiere que ninguno se pierda. Y usted dirá, ¿y de qué manera yo me puedo perder? ¿De qué manera mi vida puede perderse? Bueno, es que la Biblia nos habla que existe un lugar de condenación. El hombre que muere sin Cristo, el hombre que muere sin su Salvador, está condenado a un infierno, el cual habló Cristo, un lugar de tormento, donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. El propósito de Dios es que nadie se pierda. La Biblia dice a través de Pedro que Dios es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios ama de tal manera al mundo que no le importó, no escatimó, sino que envió a su Hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, quien vino de una manera sobrenatural y quien estuvo en el vientre de una mujer llamada María, una mujer llena de gracia, una mujer humilde, y que a través de esa mujer el Espíritu Santo de Dios hizo que María de una u otra manera quedara embarazada y vino a nacer este mundo. Jesús de Nazaret, Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, un hijo llamado Jesús, quien sería el Salvador del mundo. Y la Biblia dice que Jesús creció en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Y que cuando llegó a los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, empieza Jesús su ministerio. Jesús empieza a pregonar el Evangelio, a predicar de arrepentimiento. Porque no puede haber salvación si primero no hay arrepentimiento. No puede haber restauración si antes no hay arrepentimiento. No puede haber renovación si primero no hay arrepentimiento. ¿Y sabe cuál es el mensaje de Cristo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Arrepentidos. Y Cristo Jesús predicó y habló arrepentimiento. Una palabra que está sobrevalorada en estos tiempos. Una palabra que se llama legalista, extremista, porque a esta generación no le gusta que le digan arrepiéntete. A esta generación perversa y maligna no le gusta que le diga arrepiéntete. Arrepentirse significa sentir un dolor por tu pecado, porque infringes la ley de Dios, porque atentas contra la ley, contra la santidad de Dios. Y Cristo vino a predicar arrepentimiento. Arrepentido, dijo Cristo. Y mientras sanaba a los enfermos, mientras hacía milagros, mientras gente pecadora venía a Él, Él salvaba y sanaba a todos aquellos quienes lo reconocían como el Señor y el Salvador.
La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y milagros, sanando a todos los oprimidos por el diablo y salvando a aquel que estaba perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo estábamos perdidos. O usted sin Cristo está perdido. Y Dios envió a su Hijo unigénito. Lo envió para que fuese el Cordero santo, sin mancha. Lo dio para que fuese crucificado. Porque alguien tenía que pagar el precio de los pecados de la humanidad. La Biblia dice en Isaías 53:4 que Jehová cargó en Jesucristo, su Hijo, el pecado de todos nosotros. A Jesús no le tomó por sorpresa ir a la cruz del Calvario. A Jesús no le tomó por sorpresa morir en una cruz. A Jesús no le tomó por sorpresa que clavos de inmensas pulgadas traspasaran sus manos. A Jesús no le tomó por sorpresa que Judas lo traicionara. A Jesús no le tomó por sorpresa morir de una manera tan maldita, porque maldito era todo aquel que moría en una cruz. A Jesús no le tomó nada de eso por sorpresa, porque Él vino a morir por nosotros los pecadores. Él vino a dar su vida por ti y por mí, errantes y perdidos. Él vino a dar su vida por esta humanidad caída, muerta en delitos y pecados. Jesucristo vino a eso. Jesucristo vino y fue el Cordero Santo, porque Juan el Bautista ya lo había profetizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el Cordero sustituto. Los pecadores éramos nosotros, los que merecíamos morir éramos nosotros, pero Jehová cargó en Él el pecado, porque de tal manera amó a esta humanidad que dio a su Hijo unigénito. Amén, así es. ¿Y para qué? Para que usted no se pierda, amigo, porque el infierno es una realidad, porque la condenación eterna es una realidad. Aunque usted no lo crea, aunque usted lo niegue, después de esta vida, y si le llega la muerte, continúa la vida, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Por qué cree que Jesús murió? Jesús murió para librarte de la condenación eterna. Jesús murió para librarte de la garra del pecado y del infierno. Caso contrario, la muerte de Cristo no hubiera tenido ningún sentido. Amén, así es. Él vino para redimirte de tu pecado. Pero hay una condición. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la vida eterna. Porque existe una vida eterna. Después de la muerte existe vida eterna. Existe un cielo que te espera. Y no piense que la vida eterna entrará o llegará cualquiera. Porque esta sociedad a todo mundo manda al cielo. Esta sociedad religiosa, pagana, a todo mundo manda al cielo. Cuando la Biblia y Dios dice que no todos podrán ir al cielo. Porque para ir al cielo hay que arrepentirse. Para ir al cielo tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador. Para ir al cielo tienes que creer y vivir su palabra. Pero hoy en día sale un hombre borracho de un prostíbulo y lo atropelló un carro, o yendo hacia su casa muere en un accidente de tránsito. La gente y la religión dice: era un buen hombre, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su santa gloria. Murió borracho, murió siendo infiel a la esposa. Y la Biblia dice que los adúlteros y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La vida eterna es un regalo que Cristo da
Pero el hombre tiene que arrepentirse. El hombre tiene que abandonar su pecado y reconocer a Jesús como su Salvador. Murió el narcotraficante, murió el sicario. ¿Qué dice la gente? Que Dios le tenga en su santa gloria. No fue a la santa gloria. Esa alma se condenó, esa alma se perdió porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Porque toda su vida aquí en la tierra vivió dándole la espalda a Dios. Porque su vida aquí en la tierra vivió en borrachera, en pleito, en un montón de cosas. Cristo vive. La culpa no es de Dios, porque Dios ya nos ha dado su regalo. Cree en Jesús, cree en Jesucristo y tendrá vida eterna. Pero si tú decides no creer en Cristo y vivir conforme a tu manera, morirás y tu alma se condenará. Morirás y tu alma se perderá. Así es. Morirás y tu alma sufrirá la condenación eterna. Santo. Pero de tal manera amó Dios a este mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, porque es necesario creer en el unigénito Hijo de Dios. No todas las religiones te llevan al cielo. El único que puede llevar tu alma al cielo se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al cielo si no es a través de Él. La religión musulmana cree que por Mahoma e intermediario para ir al cielo. Santo. Los hindúes creen en Buda como intermediario para ir al cielo. Las sectas que hoy en día se han levantado creen en intermediarios humanos para ir al cielo. Aún la religión católica cree que María es mediadora y corredentora para ir al cielo. No. Solo el único que puede llevar tu alma al cielo y perdonar tus pecados se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. El que murió y se entregó en una cruz por ti y por mí. La Biblia dice que el que en Él cree no es condenado. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que en Él cree no es condenado. Si tú crees a la manera de Dios, porque si yo le pregunto aquí a cualquiera: oye, ¿tú crees en Cristo? Sí, me dice. Santo Dios. Y pero tú crees en Cristo y es viernes y sábado y vives en borrachera, eres adúltero, eres mentiroso. ¿De qué manera tú crees? Porque el que cree en Cristo abandona su pecado. Creer es obedecer, creer es rendirme a su voluntad, creer es reconocer que sin Cristo estoy perdido y que necesito de Él cada día. El que en Él cree no es condenado. No sufrirá de la muerte segunda. No sufrirá la condenación eterna. Porque en el que cree en Cristo no es condenado. Pero dice Jesús: pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir? Que si tú vives tu vida sin Cristo, tristemente y lastimosamente, tu vida está condenada. Pero tienes esperanza porque tienes vida. Amén, así es. Y Dios te ha preservado la vida para que te arrepientas, para que le busques de todo corazón y puedas ser perdonado y salvado. Mientras tienes vida, tiene oportunidad. Mientras usted tiene vida, hay salvación. Mientras usted tiene vida, hay esperanza. Se le acabó la vida y murió sin Cristo, estará condenado por siempre. Y esto debería asustarte. Debería asustarte la condenación eterna. Debería asustarte el vivir una eternidad perdido sin Cristo. Debería darte miedo vivir condenado por siempre.
Pero ¿para qué ser condenado? Si de tal manera amó Dios este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En otras palabras, si tú mueres sin Cristo y tu alma se condena, es tu culpa, porque tú rechazaste el regalo más maravilloso. Rechazaste a Jesús. Yo quiero que escuches y atiendas que solo Cristo puede salvar tu alma. Y corra a los pies de Cristo, porque la muerte está a la vuelta de tu casa. Porque la muerte no tiene estatus social. Aleluya. Porque se muere el rico y se muere el pobre, se muere el niño y se muere el anciano, se muere el joven y se muere el adulto, se muere el negro y se muere el blanco, se muere el alto y se muere el flaco y el bajito. Deberías correr a los pies de Jesús para que tu alma esté escondida para salvación eterna. Porque la muerte es una realidad que a todos en algún momento, si Cristo demorara en venir, nos llegará. Santo, así es. Pero te hago una pregunta. Si la muerte tocara tu vida, ¿tú crees que te vas al cielo? Si la muerte tocara hoy día tu vida, que Dios te guarde, pero ¿te crees que vas al cielo? Entonces, ¿por qué dejar pasar día tras día? Cuando hoy hay un regalo de salvación, cuando hoy hay un regalo para tu alma, salvación. Cristo El mañana vive. es incierto, el futuro es incierto. Hoy estás aquí, hoy tienes la oportunidad de aceptar a Cristo. No te canso más, pero quiero decirte que Dios te ama, y te ama de la manera que tú no tienes idea, que dio a su Hijo unigénito para que tú vivas en Él. Pero si tú lo rechazas, será tu culpa. Hace años atrás, cuando yo andaba errante y perdido, y era un miserable pecador, y cuando creía que la vida era mía, llegó Cristo a mi vida. Me predicaron la palabra y la fe vino por el oír. Y cuando le entregué mi vida a Cristo, la culpa se fue. Me sentí perdonado, me sentí justificado. Y Dios comenzó a hacer una obra maravillosa en mi vida. Han pasado los años y aquí estoy predicando de su amor, de su misericordia. Quizás usted diga: ese predicador lo que viene a hablar es de juicio. Ese predicador lo que viene a hablar es que si no me arrepiento me voy al infierno. Pero prefiero herirte con la verdad que destruirte con la mentira. Prefiero que me catalogue como alguien que manda juicio, como alguien que manda a la gente al infierno, cuando yo no mando a nadie al infierno. Tú solo corres al infierno por no creer en Jesús. Y prefiero herirte con esta verdad, Cristo que vive. tranquilizarte la conciencia y decirte: todo está bien, tranquilo, todo está bien, vive tu vida a tu manera, tranquilo. Viva Dios, que mientras viva predicaré su verdad. Viva Dios, que mientras viva hablaré de que hay un cielo que te espera si te arrepientes y crees en Él. Cristo Pero también vive. viva Dios, que te diré que hay un infierno que te espera si no crees en Él. Porque ese es el mensaje del Evangelio, las dos caras de la moneda. La paga del pecado se llama muerte, pero el regalo de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Tú escoges, tú decides, pero hoy la oportunidad está aquí. Cristo te ama y Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere ¡Aleluya! salvarte. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Si tú has escuchado este mensaje
Si el Espíritu de Dios te ha dado convicción de que eres pecador y necesitas un Salvador, yo quiero orar por ti. Si Él estás perdido, amigo. Sin Cristo estás perdida, amiga. Sin Cristo no eres nadie. Sin Cristo no eres nada. Podrás tener fama y dinero, pero ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si perdiere su alma? Permite que tu vida esté escondido en Cristo.